Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que se encuentran en diferentes partes del mundo. Muchas veces cuando se le dice que Dios le bendiga a uno, no netamente se refiere a la bendición económica, bendición física, sino más bien la mayor bendición que un siervo de Dios pueda desear que Dios manifieste en uno es que Dios le abra los ojos del entendimiento de aquella persona, a fin de que la persona pueda entender cuál sea la buena voluntad de Dios para con su vida. Es para que Dios te dé a usted entendimiento de poder entender su palabra, ayudarte a comprender su palabra y ayudarte a poner en práctica su palabra, porque muchos de nosotros conocemos de la palabra de Dios, pero somos incapaces de ponerla por obra. Y la Biblia dice que el oidor de la ley no es aquel que será justificado, sino el hacedor de la palabra. Y Dios dice no sea solamente oidor de la palabra, sino practicantes de la palabra. Así que por esta razón y otras más razones, solemos decir, yo personalmente digo, Dios te bendiga. Sí, porque cuando un pobre sin dinero, sin riquezas, de manera humana, le dice a uno que tiene bienes materiales, Dios te bendiga, muchas veces a aquella persona le desprecia que le dice Dios te bendiga. ¿Pero por qué? Porque no entiende del por qué la persona le dice Dios te bendiga. Ahora bien, muchos de nosotros, muchas de las cosas que leemos en la palabra de Dios, la cual es fiel, no miente, es intacta, porque es palabra misma de Dios, no producto de mente humana. Muchas de las cosas que hemos leído en ella, a veces pensamos como que no se cumplen y que nunca jamás podrían cumplirse como están escritas. Y ahí nos equivocamos. Cuando creemos y pensamos que la Biblia es producto de la mente humana. Cuando la misma Biblia dice que es inspiración de Dios, quien usó a los santos hombres que hablaron en su nombre para que escribieran las palabras que Dios les mandaba decir. Ahora bien, Jesús en uno de sus sermones, en Mateo 24, del versículo 3 desde el versículo 3 adelante, quieras leerlo completo, los apóstoles, dice la Biblia que los apóstoles se acercaron a él en el monte y le preguntaron, Señor, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque ciertamente el mundo sí terminará. El mundo terminará. El mundo tuvo un tiempo de inicio, un tiempo de creación, y Dios también estableció su final. Entonces los apóstoles querían conocer las señales de la venida de Jesucristo y del fin del mundo. Ahora, Jesús, quien les ama a los suyos, les estaba hablando y mostrándole las señales que podrían ayudarles a entender el tiempo que están viviendo y de las cosas que están por suceder. Muchas de las cosas que Él les habló, Él mencionó que verían guerras y hoy escucharían rumores de guerras entre naciones contra nación, reino contra reino. Yo sé que muchas guerras han habido, pero las guerras que sucederían en los tiempos en que sería la venida de Jesucristo serían guerras aún más mayores de las que han sucedido hasta ahora. Les habló de pestes. Pestes son enfermedades contagiosas que no tienen cura, que no tienen medicamento, que no se sanan, sino que se pueden calmar, pero no se sanan. Son pestes. Por ejemplo, como el coronavirus. La gente va fabricando teorías, pero el coronavirus fue una peste que a la iglesia le servía como señal del tiempo que estamos. No terminó porque hubo medicamento, está ahí calmado. ¿Por qué? Porque Dios ha de traer otra peste más superior que el coronavirus, y el mundo lo va a ver y lo va a sufrir. Jesús les habló de hambre,
de hambre, que habría hambre, y el hambre sería tan grande que ayudaría a los hijos de Dios a entender en qué tiempo están viviendo. Y el hambre es la crisis. No la crisis que falta comida, sino la crisis que la gente perdería en empleos, que no habría más empleos. Y es lo que estamos sufriendo, y aún lo que sufrimos no es nada. Viene lo más peor, porque la crisis llegaría a un extremo donde dice la Biblia que las mujeres tendrían que cocinar a sus propios hijos para comerles como alimento. Que a nosotros los guineanos que no comemos 100 pies, lo comeremos en aquel momento. Sí, que muchas cosas que hoy detestamos, las desearemos en aquel momento, cuando esto llegue. Sí, Jesús le habló de muchas cosas, pero Él dijo algo, que cuando estas cosas sucedan, la iglesia estando en la tierra, serán simplemente comienzo de los dolores, principio de dolores. No serán los mismos dolores, sino comienzo de los dolores. Los mismos dolores vendrían después de que la iglesia saliera de la tierra, porque cuando Dios venga a desatar por completo toda su ira, todo su enojo sobre la humanidad, la iglesia de Jesucristo ya no estará en la tierra, ya habrá ido en el arrebatamiento. Él habló de muchas cosas y la Biblia nos enseña de muchas cosas. Habló de los falsos predicadores, falsos pastores, falsos ungidos. Por ejemplo, estamos viendo al tal Anfibio. Que yo en parte no le culpo a Anfibio. No le culpo a Anfibio, sino más bien le culpo a aquella persona que le ha puesto a Anfibio en este lugar, aquel hombre que le ha puesto a Anfibio en el altar de Dios, permitiéndole a Anfibio venir a predicar en el altar de Dios con pendientes en las orejas, como un afeminado. La Biblia diciendo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Y él viene y le permiten parar en el altar de Dios. Con razón dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que sus juicios comenzarán en su pueblo, en la iglesia, por actuaciones iguales de gente que han entrado de manera encubierta en la iglesia, con buena apariencia, un buen lenguaje, con palabras persuasivas, pero estando ellos desviados de la palabra original de Dios. Viene a parar en un púlpito para predicar la palabra de Dios con pendientes en las orejas, con grandes gafas oscuras en los ojos, totalmente un ambiente total, payasadas, sí, payasadas en los altares. Y viene y trae Sporting, con la Biblia dice que el hombre no deje crecer sus cabellos como crecen las mujeres, sino que el hombre corte sus cabellos y le permiten estar en el altar con gente igual. Cuando cosas iguales suceden, son señales de los tiempos, de que Jesucristo está cerca. La guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel e Irán, y cómo las demás naciones están queriendo integrarse, deben servirte como señal de que conozcas que Jesucristo está cerca. La crisis mundial debe servirte como señal de que Jesucristo está cerca. Pero tú estás allí viendo estas cosas suceder y ni siquiera te preguntas si estás bien con Dios, si tu vida le agrada a Dios, si tu práctica le agrada a Dios. Sigues viviendo en tus pecados, consumiendo el alcohol, mintiendo, abortando, engañando, estafando, robando, adulterando, practicando la idolatría, siguiendo pornos y otras perversidades más, viviendo en odio, en arrogancia. Yo te quiero invitar que te arrepientas, porque Jesús está cerca. Está más cerca de lo que veníamos escuchando hace tiempo atrás. Acepta a Jesucristo hoy. Dale tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Bautízate en el nombre de Jesucristo en cualquier lugar que estés. Busca un pastor que te bautice en el nombre de Jesús y pida a Dios que te dé su Espíritu Santo. El Señor está cerca. Dios te bendiga, te guarde y te cubra con su sangre en el nombre de Jesucristo. Amén.